Muy buenos días, muy bienvenidos a nuestro panel de solución de controversias. Como lo indicaban en el panel anterior, estos dos últimos paneles de la mañana de hoy están plenamente interconectados. Acabamos de tener una experiencia académica relativa a los tratados de inversión y financiación de proyectos en el sector energético, y verán ahorita un poco cómo algo de esos temas que nos preocupan, esas reflexiones que quedaron allí, especialmente en la última parte relativa a la alineación que debe existir entre todo eso que se viene ahorita con la transición energética, muy particularmente, y todos los conflictos que están en curso, los del pasado y demás, necesitan una alineación, y al no tenerla nos va a seguir incrementando el número de conflictos en torno al sector energético. Se espera, entre otras, que un aproximado de 67 trillones de dólares se inviertan en los próximos años hasta el 2040 para poder satisfacer la demanda de energía que tenemos. Esto componente entre lo que llamamos las energías tradicionales y las nuevas energías que iremos incorporando. En la mañana de hoy, pues nos acompañan reconocidos expertos en la materia. Tenemos al doctor Julián Cárdenas, tenemos a los doctores José Vicente Zapata, Tomás Restrepo, Oscar Lugo, y que no me regañen por decirles doctores también, porque aquí somos muy doctoristas, todos muy expertos que les iré presentando en la medida de sus intervenciones. Y pues nada, agradecer este espacio que nos da la Asociación de Derecho Iberoamericano de la Energía, porque pues estos temas resultan súper enriquecedores para todos, para construir lo que es ese derecho iberoamericano de la energía a partir de las experiencias de nuestros intervenientes del día de hoy. Voy a comenzar con el anfitrión de este congreso, a quien además aprovechamos también para agradecerle personalmente, doctor Oscar Lugo, quien iniciará este panel hablándonos de un interesante tema que es la solución de controversias en el sector energético en México, muy a propósito de los tratados del TLSCAN y del TEMEC, que han venido teniendo unas actualizaciones recientes que resultan de total interés en este momento para todos. A continuación les comento, presento al doctor Oscar. El doctor Oscar Lugo es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y cuenta con un título de LLM en Derecho Internacional de la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Asimismo, ha cursado un diplomado en Derecho Energético y Sustentabilidad de la Asociación Mexicana de Derecho Energético y un diplomado en Derecho Norteamericano por la Universidad Iberoamericana y la Georgetown University. Su experiencia profesional incluye posiciones como delegado en la Secretaría de Gobernación del Estado de Nuevo León en áreas jurídicas y administrativas, así también como subdirector jurídico del municipio de Monterrey. Ha sido catedrático de asignaturas como Derecho Internacional Público, Derecho Económico Internacional en distinguidas universidades de México, y actualmente es el director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, su alma mater, donde también es integrante del cuerpo académico de Derecho Energético y Sustentabilidad, y como lo mencioné anteriormente, es nuestro presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Doctor Oscar, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Claudia, y muy buenos días a todas y a todos quienes nos siguen en este congreso de ACIDE, que se ha organizado con mucho entusiasmo para que continuemos con la exposición de ideas y el debate sobre todo el presente y futuro de la energía en Iberoamérica. Y pues bueno, eso es lo que busca ACIDE, ¿no? Tener ahí presencia en todos los países con diferentes expertos, académicos, que nos puedan exponer su punto de vista, ¿no? Y en este congreso en particular, pues agradecer todo el apoyo del Departamento Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, quienes con sus profesores y personal administrativo han logrado una excelente organización del mismo. Y pues bueno, aquí también saludar a los compañeros expositores del día de hoy, el maestro Julián Cárdenas, José Zapata y Tomás Restrepo,
esperemos que sea de su agrado y de su interés todo lo que les vamos a exponer el día de hoy. Voy a poner una presentación, ¿no?, para poderle dar ahí seguimiento. Me hace que no estoy ahí autorizado en la compartir pantalla. Ahí sí, por favor. Y ya. Oscar, ¿ya pudiste? Yo te veo habilitado. Sí, ya estoy Perfecto. ya. Muy bien, perfecto. Bien, entonces lo que quiero comentarles el día de hoy es compartir de las experiencias que se han visto en Norteamérica, en los países de México, Estados Unidos y Canadá, en relación al Tratado de Libre Comercio, que por varios años existió, que es el NAFTA, y ahora el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Y pues bueno, era todo el desarrollo, todo el boom de los acuerdos comerciales. Es precisamente ese año cuando se crea también y entra en vigor la Organización Mundial del Comercio. Entonces realmente había mucho empuje a nivel internacional hacia los acuerdos comerciales regionales, como también el multilateral con la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, ¿qué señalaba este tratado? Obviamente, pues todos los aspectos comerciales que hay en la relación entre los tres países y un beneficio muy sustancioso que generó muchos resultados positivos en la reducción de aranceles. Ese era el principal objetivo. Había un capítulo de energía, que era el capítulo 6, con 14 artículos, que en realidad era muy general, no era más sobre cuestiones de petroquímica, eran los productos que más se mencionaban en el tratado. Y México para ese entonces tenía a nivel de la Constitución restringido el que particulares pudieran participar en el sector energético. Es decir, solamente el Estado mexicano podría participar. Entonces, realmente el sector energético en el caso de México, pues era nulo. O sea, no aplicaba este tratado de libre comercio. Y bueno, y en el caso entre Estados Unidos y Canadá, pues era básicamente sobre el sector de petroquímica. Sin embargo, es importante tomar en cuenta cuáles fueron los aspectos que estuvieron funcionando muy bien dentro del NAFTA o cómo se resolvieron algunas de esas controversias, porque va a tener que ver con el presente y futuro de los siguientes años en la relación energética de estos tres países. Teníamos 3 capítulos en este tratado de NAFTA donde se resolvían las controversias. Era, por un lado, el capítulo 19 veía casos muy específicos de dumping, antidumping. El capítulo 11 era para las inversiones extranjeras y el capítulo 20 era para el resto de las controversias. Es decir, en el capítulo 11 era como un acuerdo recíproco de inversiones, pero hacia estos 3 países. ¿Cómo funcionó este capítulo 11 dentro del NAFTA? Hubo 30 casos en los cuales 25 fueron resueltos entre los países miembros del tratado y 5 siguen pendientes aún de resolución. 16 casos de inversionistas norteamericanos en contra del Estado mexicano, 6 casos de inversores canadienses contra Estados Unidos y 8 casos de inversores estadounidenses demandando a Canadá. Entonces, ¿cuáles eran los temas que se veían dentro de estas controversias? Principalmente el nivel mínimo de trato, el que no hubiera discriminación, el que hubiera un trato igualitario en la inversión extranjera como la inversión nacional, y la expropiación.
La expropiación en un sentido muy amplio que se fue dando durante los años en que estuvo vigente el NAFTA afectando casos que pues son a veces, vemos como comunes en el sector energético. Por ejemplo, un caso de una empresa norteamericana en México, Metalclad, tenía ya todos los permisos del gobierno federal mexicano, del área de ecología o de medio ambiente, tenía los permisos para desarrollar una empresa de residuos peligrosos, tenía también los permisos de las autoridades locales para el uso de suelo, para la construcción, y ya estaba a punto de operar cuando pobladores del municipio en el cual, o de la ciudad en la cual estaba la industria, que eran en el estado de San Luis Potosí, hacen diferentes protestas y paró la empresa. O sea, no pudieron arrancar por protestas sociales y políticas. Posteriormente, el gobierno local, al ver estas controversias, emite un decreto donde señala que la zona en donde estaba esta empresa había un cactus único que no había en otras partes del país y la declaró zona protegida. Entonces, pues claramente fueron medidas para frenar la operación de esta empresa. Entonces, esas medidas que tomó el Estado mexicano, ya sea a través de su gobierno local o gobierno federal, pues impidieron que se desarrollara esa inversión y se equiparó a lo mismo que si fuera una expropiación. Y menciono estos casos porque recordemos que en el tratado internacional, en el derecho internacional, pues todos estos vienen siendo precedentes que nos van a servir para resolver casos en un futuro. Y ahora, en los últimos años, con el gobierno de Trump, señala pues que el NAFTA no funcionó para nada, que Estados Unidos se vio desfavorecido y busca que se haga un nuevo tratado de libre comercio. En realidad, pues eso era falso. O sea, los tres países tuvieron beneficios económicos muy importantes y realmente lo que se firma después, que ahora se llama Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, deja de ser NAFTA, pero en esencia es el mismo tratado. O sea, son la misma liberalización de aranceles que permite reducirlos y que permite mayor comercio, inversión entre los tres países. Y aquí sí ya se abarcan más aspectos relacionados con la energía, por ejemplo, una tarifa cero en aranceles de bienes en este sector, según los capítulos 4 y 5. Sin embargo, también se sigue reconociendo la propiedad directa del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, porque así está en la Constitución, y cuando participan particulares, pues lo hace por medio de concesiones o contratos. También se incentiva la cooperación en materia de normas de eficiencia energética, lo cual obviamente hace veintitantos años con el NAFTA ni se mencionaba. También se señala que las actividades de las empresas productivas del Estado, que son ahí las EPEs, que en el caso de que son las empresas de hidrocarburos en México, que es Pemex, y de electricidad, que es la Comisión Federal de Electricidad, deben de funcionar bajo el principio de no discriminación y regular muy bien los subsidios que estas tienen. Existe nuevamente un capítulo de solución de controversias en materia de inversión, que ahora es el capítulo 14, y una solución de controversias del capítulo 31. Y también, además, hay un capítulo muy amplio sobre el tema ambiental, que nos habla del buen desempeño ambiental de la industria, la calidad del aire, mantener manifestaciones de impacto ambiental e inclusive el combate a la basura en las zonas marítimas. Entonces ya este tratado nos habla ahora sí de varios aspectos energéticos y de una fuerte influencia del tema ambiental y de la eficiencia energética. ¿Sí? Entonces, esto sin duda alguna, pues bueno, nos va a ser un referente a nivel internacional de cómo se vayan dando estas relaciones. ¿Qué está pasando actualmente? Bueno, ahorita ya tenemos
dos controversias recientes relacionadas con el sector energético. El primero es de una empresa canadiense que se llama First Majestic en contra del Estado mexicano, pero también hacen mención, y eso también se estipuló en este nuevo tratado, que todavía hay 3 años de plazo por si se presentan controversias que pudieran estar vigentes con el anterior tratado. Entonces esta empresa canadiense hace mención al capítulo 11 del NAFTA y al capítulo 14 del TIMEC, ¿sí? Y aparte, pues se van al organismo del CIADI para la resolución de controversia. ¿Qué es lo que exigen? Pues un trato nacional, un trato de la nación más favorecida, un nivel mínimo de trato, transferencias y expropiación. ¿Sobre qué es cuál es el objeto de esta controversia? Pues la forma de pago que tiene la empresa canadiense que hacer por la concesión al gobierno o al Estado mexicano, y la cual en las áreas económicas, las áreas de Hacienda, en concreto el Servicio de Administración Tributaria del Estado mexicano, pues quiso echar abajo la forma en que estaba acordado y quisieron imponer o exigir otra forma de pago a la empresa canadiense, ¿no? Entonces, está ahí la controversia y tiene que ver sobre la forma de los pagos al Estado mexicano, que concretamente, bueno, se le llamó un acuerdo anticipado de precios. Y ahora, apenas ahora en el mes de mayo, una empresa de Finley Resources, Management Inc. y Price Permanent Holdings están también haciendo ya la primer demanda en contra del Estado mexicano sobre un trato, digamos, que viola las protecciones a la inversión. La reforma que cambió el esquema energético en México fue en el 2014, y entonces hubo muchísima inversión privada de diferentes partes del mundo, y ahora tenemos un gobierno que busca echar para atrás por medio de diversas disposiciones administrativas o de algunas leyes parte de esa apertura que se dio. Entonces, ¿qué vamos a ver seguramente en los siguientes meses y años en lo que dura esta presidencia en México? Pues diferentes demandas en el sector energético con esta base, ya sea el capítulo 11 del NAFTA o el capítulo 14 del TIMEC, que va a ser el más común, ¿no? Entonces, va a ser un tema seguramente interesante que podremos estar compartiendo en otras reuniones de ACIDE, pero que se quiso mencionar para que se tenga esta información. Muchas gracias, estamos ahí al pendiente de cualquier comentario que se tenga. Muchísimas gracias, Oscar. Como lo dijiste, pues realmente ese es un tema que nos golpea fuertemente. Si bien México, digamos, había sido objeto de mucha admiración en los últimos años por ese proceso de apertura y del cual de pronto estábamos replicando otras latitudes, algunas experiencias, previamente lo habíamos hecho también con Brasil, y hablo por Colombia. Realmente toda esta parte política, que no le queremos, digamos, meter ese componente aquí a la charla, pero que estamos viendo que esos movimientos políticos, bueno, Julián también lo vivió ya con Venezuela y algo de eso también nos comparten sus reflexiones, nos está afectando el clima de inversión y se refleja ya en esos conflictos, y pues más adelante en el espacio, digamos, de diálogo que tenemos la oportunidad quizás de profundizar un poquito más en cómo podemos ver eso dentro del global y cómo no repetir de pronto esos efectos, como hacia Iberoamérica, digamos, esto era muy Norteamérica, pero igual hacia acá, aunque nuestros, digamos, inversionistas grandes no son dentro de la región,
sí de cierta manera también tenemos unos acuerdos, también podemos replicar algo de esa experiencia. Muchas gracias nuevamente y con esto le doy paso a José Vicente Zapata, quien también nos trae de manera complementaria con lo que ha presentado previamente Oscar, ya a nivel más general, una aproximación hacia el tema de energía, los acuerdos bilaterales de inversión, dándole continuidad un poco a este tema que nos ocupa hoy, algo de la licencia socioambiental y todo eso de cara hacia una efectiva prevención de controversias y lo hace con un énfasis muy especial en lo que son las inversiones ESG, que recién también veníamos de tener una gran ilustración en el panel anterior. José Vicente, te doy la bienvenida y bueno, es todo tuyo el micrófono. Claudia, creo que José Vicente está indicando que Está tiene un con problema de problemas de sonido. Ok, ya lo solucioné. Gracias, es que no tenía acceso al micrófono, estaba bloqueado. Muy amable, es un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Voy también a compartir la pantalla. Y en efecto, como se mencionaba, para atar con lo que se estaba mencionando pues hace un minuto, uno de los temas que queremos mencionar para el conversatorio de hoy es básicamente el tema que tiene que ver con cómo deberíamos estar aproximándonos a estos problemas en el sector energético, a estos conflictos en el sector energético y qué ha cambiado desde el punto de vista de esa aproximación. Y en ese contexto, pues evidentemente uno de los principales temas es el tema de los ESG y la forma en que los ESG, espero que esté viendo la pantalla ya, ¿me confirman por favor? Sí, José. Gracias. Entonces, uno de los temas importantes es el tema de los ESG. Entonces, desde la óptica de lo que quiero plantear, fíjense que ayer se presentó el fallo, en primera instancia, del caso de Shell por el tema de cambio climático. Y uno de los temas, cuando uno mira estos conflictos y la discusión alrededor del tema de energía, el tema de cambio climático, el tema de la transición energética, es que definitivamente el conflicto tiene unos orígenes particulares. Entonces, la presentación breve que quiero hacer tiene que ver con el tema de energía, acuerdos bilaterales de inversión, la licencia ambiental y cómo se puede mover esto hacia la efectiva prevención de conflictos desde el punto de vista de la gestión. El punto de partida, me confirman por favor si están viendo el slide, qué pena porque es que hoy he estado molestando la internet bastante. Estás perfecto. Muy bien. El punto de partida tiene que ver con los siguientes aspectos. El primer tema que uno recoge, y esta mañana tuve oportunidad de leer el fallo en el caso de Shell, es el tema de lo que llaman en el derecho anglosajón el duty of care, o el deber de diligencia cuando se desarrollan los proyectos o las actividades en el sector energético y en los otros sectores que existen. Y dentro de ese deber de diligencia, pues hay 5 aspectos importantes a considerar que originan o que son base del conflicto. Lo primero es la importancia de la inversión energética. Curiosamente, este fallo que leí esta mañana dice una cosa bastante relevante en la transición energética. Y lo que dice el fallo de Shell, fallo de la Corte de La Haya, del circuito de La Haya, lo que señala es que, ojo con lo siguiente, el hecho de que estemos garantizando la inversión o la seguridad energética no implica que podamos violentar otros posibles deberes como el tema del cambio climático. Entonces, ahí hay un tema importantísimo, el tema de la importancia de la inversión a nivel nacional e internacional. Lo segundo, pues obviamente los tratados de inversión, en el caso de Colombia, 17 acuerdos vigentes, 4 adicionales suscritos, y todo este tema de cómo se maneja el tema de la inversión desde el punto de vista de los tratados de inversión. Lo otro es la inversión colombiana en el exterior desde el punto de vista de las disputas. O sea, tenemos inversiones colombianas en el exterior y tenemos compañías energéticas que cada vez más salen al exterior a adelantar sus inversiones. El tema de seguridad jurídica y del inversionista desde el punto de vista de las normas del juego.
Recientemente en otra charla mencionaba en el tema de energías renovables que los beneficios fiscales que inicialmente tenían una duración de 15 años para los inversionistas en el sector renovables podrían ser objeto de modificación a través de reforma fiscal. Entonces, si tenemos unas condiciones para esa inversión en renovables, ¿qué ocurre si las condiciones se modifican o se parcializan en un determinado momento? Y obviamente todo lo que tiene que ver con los avances judiciales y la complejidad operacional de las decisiones judiciales que, como en el caso que estoy mencionando, del caso de Shell, pues tiene un efecto que no se limita a la jurisdicción donde se está debatiendo el tema, sino que inmediatamente genera un efecto a través de las jurisdicciones internacionales. Entonces, el origen de estas diferencias, lo que quiero plantear, tiene unos elementos particularmente importantes y 2 diapositivas sobre esto. El primer tema es lo que llamamos los criterios ESG. El deber de diligencia o ese duty of care cada vez es más difícil en lo que llamamos ESG, Environment, Social y Corporate Governance, gobierno corporativo, temas ambientales y lo social, y esa carga que tenemos para garantizar que en estos componentes, pues evidentemente, se prevenga la disputa. Porque resulta que no solamente es prevenir la disputa, sino conocer el territorio en que se está desarrollando el proyecto de actividad para poder mitigar la disputa que puede generarse o acotarla a su verdadero marco, que no puede ser la ausencia de diligencia por parte del inversionista. Y entonces, en este contexto hay 3 aspectos importantes. Una gestión preventiva y diligente frente al análisis de las condiciones in situ de los proyectos. El tema del compliance es cumplo con las normas, cómo se manejan las normas y cómo se deben manejar. Y el tema de anticipar y detectar la realidad del foro en que se desarrolla el proyecto energético en un determinado momento para saber si las condiciones son las que estoy esperando de tal forma que uno pueda avanzar hacia futuro en ese contexto. ¿En qué sectores se presentan esas diferencias? Aspectos complementarios. La licencia social o la denominada licencia social para operar se presenta en temas de consulta previa, en tema de audiencias públicas, se presenta en el tema de mecanismos de participación ciudadana. Se presenta en los temas de acceso a la información de los proyectos, obras o actividades. Esa conflictividad, el ejemplo de acuerdo de Escazú, que está buscando dar más transparencia a estas condiciones, genera este tipo de situación de conflictividad. El tema de restricciones sobrevinientes al desarrollo de las actividades, es decir, la ley en el tiempo, y cómo la ley en el tiempo desde el punto de vista operacional pues puede impactar por cambio de la ley, cambio de la legislación como mencionaba en el ejemplo de las energías renovables y los beneficios fiscales que se pueden otorgar para un proyecto de energías renovables. Entonces, cómo se mueven esas normas en el tiempo desde el punto de vista jurídico. Y obviamente en eso las limitaciones que se pueden generar desde el punto de vista del territorio, ordenamiento territorial, ciertas limitaciones ambientales. En Colombia se ha presentado la discusión alrededor de ecosistemas, tales como el ecosistema de Páramo. Entonces, la solución de controversias se va agrupando en 2 grandes áreas de debate. Una gran área que es el tema de los tribunales locales frente a esto que estamos mencionando, y ahí tenemos problema de procesos largos que duran demasiado tiempo, 8, 10 años en estas disputas, procesos que frente a la especialidad de la disputa, el tema de fracking, el tema de cambio climático, etcétera, pues hay una dificultad para tener la experticia. El tema de la aplicación de principios jurídicos internacionalmente reconocidos que se han ido domesticando en cada una de las jurisdicciones de Latinoamérica, el ejemplo del principio de prevención y precaución, cómo aplicamos esos principios y cómo los entendemos, y toda la discusión alrededor de la noción de derechos adquiridos frente a derechos subyacentes, es decir, cómo funciona la operación de un inversionista en el sector energético frente al tema del derecho subyacente y la posibilidad de argumentar que ya tenía un derecho adquirido porque ya tenía una concesión, porque ya tenía una licencia ambiental, porque ya tenía unas condiciones in situ que le permitían garantizar. Y toda esa discusión, un gran paquete obviamente en los tribunales locales, que ha generado una dificultad importante, no solamente en Colombia, sino en otras jurisdicciones. Lo segundo, obviamente, los tribunales de arbitramiento internacional. Pues uno ve la controversia ahí, obviamente, desde la óptica de pronto de un menor tiempo, desde la óptica de pronto de una especialidad, desde la óptica de la comprensión del derecho comparado. Curiosamente, este fallo de Shell que acabo de mencionar, gran parte de la discusión en un foro doméstico, ¿cierto? Es todo internacional. Eso se magnifica en un tribunal de arbitramiento internacional, porque evidentemente se está viendo el panorama internacional de la garantía de la inversión frente al trato justo y equitativo o frente a temas de expropiación o afectación de los derechos adquiridos, que son las discusiones. Entonces tenemos las mismas discusiones de los tribunales locales, pero ahondadas con esto. Pero por otro lado hay un problema en el contexto internacional, sin lugar a dudas, que es la activación de la visión Estado frente a la visión del inversionista. Y en estos tribunales de arbitramiento internacional, pues entonces el Estado ya se posesiona de su rol de proteger
la condición del territorio, de su soberanía, frente a la posición del inversionista, y esto genera posibles distorsiones en el análisis. Entonces, algunas conclusiones simplemente para tener presente cómo lograr manejar y evitar la conflictividad. Primero, mayor rigurosidad del análisis de los criterios de ESG, un análisis adecuado a los inversionistas nacionales o extranjeros, avanzar más allá de los mecanismos tradicionales de resolución de disputas. La complejidad de estas disputas requiere mecanismos más novedosos y hay que trabajar en eso. El enfoque esencial para dirimir y comprender el alcance de la discusión es el tema técnico. Tenemos que poder avanzar más en el conocimiento técnico de lo que está pasando. Ejemplo futuro seguramente será qué contaminación generan los paneles solares, en qué condiciones se pueden disponer o no disponer, qué pasa con las turbinas de las granjas eólicas, etcétera. Y obviamente el futuro de las energías renovables en este contexto, para que esas energías pues no sufran de los mismos impactos de conflictividad que sufrieron las energías no renovables hasta la fecha. Muchas gracias y muy amables. José, muchísimas gracias a ti. Y bueno, me estaba pasando, último, pero no por eso menos importante, presentarles a José, aunque ya es muy conocido por todos. José es extremadamente reconocido, pero solo para recordarles, José es socio de Holland & Knight, la firma con oficinas en Bogotá, con más de 25 años de experiencia en el área de recursos naturales. Enfoca su práctica en asuntos corporativos y comerciales, con énfasis en medio ambiente, energía y recursos naturales. Como bien lo he resaltado, es reconocido como uno de los abogados más reputados en petróleo, gas y también en minería en la región. Representa a organizaciones gubernamentales, así como a compañías eléctricas, petroleras, de gas, mineras, agroquímicas e industriales. Además, regularmente asesora a clientes en la estructuración de transacciones de inversión en el extranjero, parte de su gran experiencia, reorganizaciones corporativas, fusiones y adquisiciones, así como asuntos de responsabilidad ambiental y procedimientos judiciales como acciones populares y de grupo. José, muchísimas gracias, y pues quería también destacar allí un punto de los últimos que hablabas en las conclusiones, el cual comparto con dolor, y es el de que tradicionalmente estamos anclados en el arbitraje y en el sistema ordinario, en el no arbitraje, y creo que parte de lo que podemos comenzar a hablar en estos escenarios de resolución de conflictos es el uso de otros mecanismos, comenzar también a explorar no esa dicotomía tradicional, porque pues allí nos estamos quedando, y es interesante, pero también hay otros mecanismos que debemos comenzar a echar mano para facilitar ese tema de resolución. Bueno, a continuación le doy la palabra a Tomás Restrepo, no sin antes presentarlo. Tomás es actualmente docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, socio fundador de su propia firma, Tomás R. Abogados, y asociado senior de Mantilla McCormick Asesores. Escribió su tesis doctoral en la Universidad de Hamburgo sobre cambio climático y derecho de inversión. Tiene además un MBA en Derecho Internacional de la Energía de la Universidad Tecnológica de Berlín y del Berlin Institute for Energy and Regulatory Law, así como un LLM en Derecho Bancario y Financiero de la Queen Mary University of London. Ha ocupado cargos gerenciales y de consultoría en el sector energético y es autor de los libros La servidumbre petrolera y Reparación y equidad en arbitraje de inversión, así como de varios artículos de investigación en los temas de interés y práctica, que son básicamente derecho de hidrocarburos, derecho de energía, derecho de tierras, arbitraje de inversión, ambiente y sostenibilidad. Tomás, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de ese tema tan interesante que trae sobre las contrademandas por daños ambientales. No, muchas gracias, Claudia. Voy a compartir presentación. Un segundito. Creo que es esta, si no estoy mal. Bueno, ante todo agradezco al doctor Luis Ferney Moreno por la invitación, al doctor Oscar Lugo, el presidente, a las personas con las que comparto este panel y que espero estar a la altura, porque pues, ponen la barra bastante alta, y a los participantes en el Congreso
pues, invertir estos pocos minutos en oírme. La presentación es una presentación corta, que fue pues lo que acordamos entre todos los del panel para después tener tiempo para discutir, y es sobre contrademandas por daños ambientales en arbitraje de inversión. Yo quiero enfocar un poco este tema también desde la perspectiva de entender las contrademandas en arbitraje de inversión como un mecanismo contrarracional que busca reequilibrar la posición del Estado anfitrión frente al inversionista y particularmente en nuestra industria, que es la industria energética. Como ustedes saben, uno de los mayores riesgos que enfrenta nuestra industria es el riesgo regulatorio, el riesgo de que nos cambien la regulación. Esto se debe, y yo creo que seguramente esto ya lo han repetido hoy, espero pues no estar siendo muy redundante, y es que pues como las inversiones en nuestro sector son inversiones a largo plazo y son inversiones supremamente abultadas, pues pueda que el Estado se vea en determinado momento tentado a cambiar las condiciones del inversionista, ya sea porque le parezca obsoleta esa oferta inicial que hizo el inversionista. Piensen ustedes en cambio de regalías o cambio de derechos económicos en los contratos, o puede también verse tentado a cambiar las condiciones por presiones de las mismas comunidades y de la sociedad civil, que en los últimos 30 años yo diría que han ido adquiriendo tanto poder político. Puede haber cambios de gobierno, ¿no? Puede haber gobiernos con una distinta visión de la política energética, de la política económica, que lleva al gobierno a cambiar las condiciones. Puede haber desarrollos tecnológicos nuevos que hace ver la tecnología que usa el inversionista como una tecnología ya desueta. Y puede haber, como ya lo han mencionado mis copanelistas, puede haber conflictos entre intereses, ¿no? Puede, por un lado, estar el interés del inversionista y la protección de sus activos, y por el otro lado, el interés del Estado en regular el interés público. Y uno de los focos de conflicto más grandes, yo diría que en el sector energético, es el conflicto que hay entre el interés público de regular el medio ambiente y el interés de proteger la inversión. En efecto, pues ante este riesgo regulatorio existe el derecho de regulación, y su racionalidad precisamente es promocionar el flujo internacional de capitales y estimular el crecimiento económico local y global a partir de una cantidad de tratados. Hoy en día existen más de 3.000 tratados que establecen obligaciones a cargo del Estado de proteger esa inversión extranjera. Seguro también ya lo han mencionado hoy en el día, la obligación de no expropiar sin un procedimiento previo y sin una indemnización previa, proporcionar al inversionista un trato justo y equitativo, permitir el flujo libre de divisas, proporcionar a los inversionistas un trato igualitario y no discriminatorio. Y estos inversionistas tienen la posibilidad de acudir a estos tribunales internacionales que son neutrales y trabajados por expertos. El derecho de inversión tiene su lado, su desventaja, su lado oscuro, que seguramente también ya lo han mencionado, es lo que se conoce en teoría económica como el regulatory chill o la relajación regulatoria, ¿no? El enfriamiento regulatorio. Y es esa parálisis de la producción normativa del Estado de la regulación por miedo a ser demandados en estos foros internacionales por millones de dólares. Aquí yo tengo unos ejemplos, creo que no tengo el tiempo para presentarlos, si quieren después lo profundizamos en el regulatory chill. Pero digo esto sobre todo para que ustedes interioricen que el conflicto entre el interés público del medio ambiente y el interés del inversionista es un hecho, y es un hecho muchas veces inevitable. O sea, puede ser, hay casos comunes hoy día, no tanto en la industria energética en nuestro país, pero sí en la industria minera, donde se extienden reservas forestales, se extienden parques naturales sobre operaciones mineras que han obtenido una licencia, por supuesto, una licencia
bajo todas las formas y términos legales, licencias válidas, y estos inversionistas se ven vulnerados en sus derechos, por supuesto, en sus intereses, y acuden a estos tribunales internacionales. Esto puede llevar a que el Estado decida no volver a regular en ese sentido por miedo a ser susceptible de este tipo de demandas que son supremamente costosas. Ahora, yo les quería traer hoy un caso que me parece muy importante porque marca un hito en el derecho de inversión internacional, y es el caso de David Aven contra Costa Rica. Este es un caso que se desarrolla por un complejo hotelero que el inversionista quiere establecer en Los Esterillos, al oeste de Costa Rica. Resulta que el gobierno costarricense tenía varias dudas en relación con el cumplimiento de las normas ambientales de este inversionista y paralizó, se puede decir, la licencia ambiental y canceló la operación. El inversionista, por supuesto, presentó una demanda en arbitraje de inversión internacional, alegando que fue expropiado, alegando un trato que no fue justo, que no fue equitativo. Costa Rica se opuso, alegando la necesidad de proteger el ecosistema, en particular los humedales aledaños. El tribunal no accedió a las pretensiones del inversionista, pero sí aceptó, y esto es lo que es importante de este caso, aceptó jurisdicción sobre la demanda de reconvención presentada por Costa Rica por los daños ambientales. Esto no tiene precedentes en el derecho de inversión. Tal vez el caso de Burlington versus Ecuador y Perrenco versus Ecuador, pero es un caso que tiene unas condiciones distintas porque hubo un compromiso posterior a que se presentó la controversia para aceptar la contrademanda. En este caso, lo que es novedoso es que en el tratado de inversión no existía una cláusula legitimando a Costa Rica para presentar una contrademanda. Y esto contradice un poco la tesis clásica que existe en derecho de inversión, que para que una demanda de reconvención sea, para que sea aceptada jurisdicción en una demanda de reconvención, es necesario que esté establecido en el tratado de inversión. Pues David Aven versus Costa Rica plantea una tesis alternativa y dice, cuando usted incorpora CIADI o incorpora el procedimiento de un citral, esto implica una aceptación de la posibilidad de contrademandas. Eso es lo primero. Así no lo diga explícitamente en su tratado de inversión. 2, debe haber una conexidad entre la inversión y la contrademanda. Y 3, debe haber una obligación a cargo del inversionista. Y aquí surge el otro cambio radical o el otro hito que quiero resaltar de la decisión de David Aven contra Costa Rica. En este caso, resulta que el tribunal estableció que existían obligaciones sobre esto, implícitas a cargo del inversionista de respetar el medio ambiente. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es el derecho internacional, el marco internacional del medio ambiente. Esto no tiene precedentes y yo diría que de continuarse esta tendencia parte en dos un poco lo que venimos viendo en derecho de inversión, porque empieza a nivelar el Estado al mismo lugar del inversionista. Y vuelvo al lugar donde empecé. La racionalidad del derecho de inversión es proteger al inversionista, pero tal vez la evolución del derecho de inversión y sus defectos va llevando a que los tribunales vayan introduciendo más mecanismos contrarracionales. En este caso, el mecanismo contrarracional es una contrademanda como defensa del Estado. Luego los inversionistas, ahora cuando quieran presentar una demanda en estos foros internacionales, van a pensarlo 2 veces porque también pueden ser susceptibles de ser demandados. Con esto, digamos, termino mi exposición y pues siéntanse libres de preguntarme o preguntarnos. Cierto que no hay preguntas, no se me olvidaba, creo que las preguntas están paralizadas. Bueno, aquí seguramente en el panel con los otros panelistas hablaremos más sobre este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Excelente intervención. Doy paso muy rápidamente al doctor Julián Cárdenas.
Discúlpeme que tengo yo ahora problemas tecnológicos, creo que no me pueden ver. Bueno, mientras se habilita el video, ya. Les presento al doctor Julián Cárdenas. El doctor Julián Cárdenas es abogado de la Universidad Central de Venezuela, experto en Derecho Petrolero Transnacional y Geopolítica Energética. Cuenta con doctorado de la Universidad de Borgoña y grados de LLM de la Universidad de Houston en Derecho a la Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde además actualmente se desempeña como profesor investigador y dicta clases en varias materias, incluidas diplomacia del petróleo y gas y derecho transnacional del petróleo y de la inversión. Adicionalmente, el doctor Julián Cárdenas se ha desempeñado como diplomático de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y también se dedicó una parte de su carrera profesional a la práctica del arbitraje en temas de energía y de infraestructura. Bienvenido, profesor Julián, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Claudia. Quisiera agradecer a la Universidad del Externado nuevamente por esta invitación, a Óscar Lugo como presidente de ACIDE por el desarrollo de este evento, a mis colegas panelistas con quienes coordinamos la presentación de este panel. Un tema recurrente, la resolución de disputas y particularmente desde la visión internacional o transnacional en lo que respecta a inversiones en el sector energético. La presentación, el tema que yo quisiera abordar el día de hoy va hacia el resultado o uno de los resultados finales que se apuesta al momento de un arbitraje, que sería la manera en que los inversionistas son compensados o reciben indemnización en el caso de haber logrado con éxito ganar un arbitraje, ¿no? Por supuesto, la compensación monetaria no es siempre el objetivo que algunos tienen, o inversionistas incluso buscan llegar a acuerdos transaccionales para volver a los mercados, dependiendo de las condiciones políticas, sociales, económicas que tenga el país. Pero en este caso quisiera enfocarme sobre el primer ejemplo, en el ejemplo en que los inversionistas han logrado con éxito prevalecer en una disputa arbitral y luego cómo se ejecutan, ¿no? Entiendo que en la audiencia tenemos hoy tanto expertos como estudiantes y por eso voy a llevar el tema sobre una fase introductoria, pero luego ver cómo es señalar dos casos que involucran a la industria petrolera venezolana en los que se han puesto en práctica todos los mecanismos existentes, ¿no? En principio, el mecanismo que tenemos no solo de resolución de disputas, sino ejecución, viene planteado desde mediados del siglo XX. Por supuesto, se puede entender trazos hacia mucho más atrás en la historia, pero estoy refiriéndome al sistema moderno de tratados internacionales, de cláusulas de arbitraje y de dos convenciones fundamentales para la ejecución de estos laudos. Uno de ellos recae en la Convención de Nueva York, probablemente la convención internacional en derecho comercial más exitosa, que tiene más miembros que se han sumado a ella. Desde 1958 esta convención respalda todo el comercio internacional y el sistema, en buena parte el sistema de inversiones también que existe en el mundo, ¿no? Podemos ver en ese instrumento jurídico una base que sustenta la globalización que vivimos hoy en día. Asimismo, a diferencia del sistema que ofrece la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de laudos, la Convención de Washington, que se firmó en 1965, ofrece un sistema más especializado en casos de inversión, como comentaban mis colegas, en casos de proyectos a largo plazo, que son característicos del sector de la energía, y esta convención también vino a fortalecer el sistema específico de demandas arbitrales que se presentan a través de tratados internacionales y muy en específico en el centro de arbitraje de el Banco Mundial con su sede en Washington o sus oficinas en París, ¿no? Entonces, a través de este sistema que existe, que está disponible para los inversionistas, para quienes participan en el sector energético en su fase de comercio o servicios, dos casos que quisiera mencionar en fase de ejecución. Uno de ellos viene del sector petrolero, la demanda, el caso de arbitraje
entre la empresa ConocoPhillips y Venezuela. ConocoPhillips fue una empresa inversora en Venezuela en el sector energético, propietaria de varios proyectos petroleros en el país y que fue víctima de expropiaciones en el año 2008 bajo la administración de Hugo Chávez. Esta empresa luego ha desarrollado distintos frentes de litigio, tanto contra la República de Venezuela por casos de expropiación como incumplimientos de contratos contra la empresa PDVSA. En un laudo de las varias disputas que se han celebrado entre PDVSA y ConocoPhillips o la República, ConocoPhillips logró prevalecer con un laudo que le otorgaba $2.000 millones y el proceso de ejecución de ese laudo se implementaba a través de el régimen jurídico que ofrece la Convención de Nueva York, y al menos 6 jurisdicciones en 6 jurisdicciones en 3 continentes distintos recibieron demandas de embargo y ejecución que involucraban cuentas bancarias, barcos petroleros, tanqueros petroleros, en que la empresa buscó satisfacer su laudo. Esto llevó en el año 2018 a que el régimen del gobierno de Nicolás Maduro reconociese en ese momento el laudo y firmaran acuerdos transaccionales que, producto de la crisis que vive Venezuela actualmente, también entraron en incumplimiento y se encuentran en fase de litigio, nuevamente la ejecución de esos acuerdos transaccionales. Por el otro lado, quisiera referirme al caso de la empresa Cristalex, la empresa canadiense, que fue inversionista también en Venezuela en el sector minero y que, víctima de una expropiación, demandó no a una empresa nacional, como fue el caso de Conoco, que me demandó PDVSA. En este caso, Cristalex demandó a la República. Logró prevalecer en el CIADI con un laudo de $1.3 billones en el año 2016 y hasta el año 2021 sigue realizando tareas para ejecutar no el laudo, sino un acuerdo transaccional al que la República accedió con esta compañía, ¿no? Luego de que se accediera a ese acuerdo transaccional y que exista un contrato de pago, ¿no? Nuevamente, todo esto fue confirmado a través de la Convención de Washington. La empresa se encuentra actualmente ejecutando no el laudo contra la República, sino que prevaleció en las Cortes de los Estados Unidos en el año 2018 para solicitar que el laudo sea ejecutado contra Petróleos de Venezuela, la empresa nacional petrolera de Venezuela, del Estado venezolano. Entonces, logró confirmar en los Estados Unidos la doctrina del alter ego, es decir, el control excesivo que ejercieron los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro sobre la empresa nacional petrolera hacía que el estándar de separación entre la República y una empresa nacional que existe en derecho se haya transgredido, se haya traspasado, y por lo tanto la Corte de Delaware reconoció, y el Tercer Circuito reconocieron que PDVSA y Cristalex, al momento de la solicitud del embargo, eran una misma entidad producto del control excesivo, extensivo que tenía el gobierno venezolano sobre una empresa nacional. Esto nos deja distintas lecciones. Una de ellas para las empresas nacionales petroleras de distintos países que deben cuidarse de ese control excesivo que sus gobiernos o cambios políticos pueden ejercer sobre ellas y, por lo tanto, exponerlas en algún proceso de ejecución de laudos arbitrales. Y por último, muestra que la ejecución de laudos arbitrales, cuando existe este test y se aplican a través de el marco de ambas convenciones, la Convención de Washington o de Nueva York, y la persecución de activos que están fuera del territorio nacional, muchas veces del Estado demandado, son posibles de ejecución y llevan a procesos de litigio para poder colectar las compensaciones que han sido otorgadas. ¿Ok? Con esto quisiera concluir mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Muy apropiada la intervención para reunir el balance entre lo que ha sido todo el contexto de los tratados de inversión y los conflictos que se han dado en torno de ellos, y cómo ya en terreno, en la etapa post, se está desarrollando toda esa etapa, además con tu experiencia desde el 2019 que estás en la junta directiva ad hoc de PDVSA, ¿no? Interesantísimo. Bueno, ahora continuando con nuestro panel, vamos a iniciar un diálogo en el que vamos a aprovechar a nuestros expertos para confirmar realmente con ellos, a partir de las interesantes presentaciones que nos hicieron, la visión de hacia dónde va el tema de solución de controversias
en sector energético. Yo quisiera detenerme con múltiples preguntas, pero por razones de tiempo, pues nos toca enfocarnos solo en unas pocas. Y voy a comenzar por una que quizás no sería el orden exacto de lo que hicieron, pero que creo que muchas personas del público se deben estar preguntando, y es muy a propósito del tema de transición energética, que se espera que a 2035 ya haya una implementación masiva de ella. Hay dos temas que nos ocupan. Uno es principalmente, ya no enfocado en inversión, pero sí en el día a día quizás de las operaciones, si realmente con la transición energética, esas actividades de menor impacto que se esperan, que es la discusión siempre, se esperaría que se redujera la litigiosidad. Realmente lo que hemos visto, por lo menos en países como Colombia, México, Perú, Argentina, es que la litigiosidad del sector está muy ligado a los altos impactos de esa industria, pero obviamente vamos a ver un cambio en las actividades eólicas, solar y demás. Creemos que potencialmente pudiera haber un cambio en su esencia en la litigiosidad del sector energético a propósito de esto, o simplemente vamos a ver un cambio de actores, porque también pues las empresas petroleras que hoy están en el sector, pues todas están implementando programas y pretenden hacer parte de esta transición energética. Entonces, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo lo pronostican? Yo creo, yo creo que van a seguir, va a seguir habiendo controversias y todo de otra manera, pero ya se ha visto, por ejemplo, aquí en México, al momento de instalar plantas eólicas, o también áreas grandes de paneles solares, pues conflictos sociales ahí con las personas, con campesinos o con grupos sociales que forman parte de esas comunidades, y pues ahí ese es un tema, ¿no? Y pues y lo otro también pues va a ser una inversión como cualquier otra, que va a estar sujeta a veces a regulaciones, a situaciones políticas, sociales dentro de cada país, ¿no? Entonces, seguirán, o sea, estoy seguro que seguirán, pero sí con distintos actores, como lo mencionas. Ok, José. Sí, a ver, la pregunta me parece supremamente importante en varios frentes. Voy a decirlo de esta forma y en línea con lo que dice Oscar, y es, a mí lo que me preocupa es precisamente que la conflictividad que vivíamos en el mundo de lo no renovable se intensifique en lo renovable. Y eso suena como contraintuitivo, pero es un riesgo muy importante. Tenemos unos proyectos eólicos y unos proyectos solares con unas grandes superficies que generan una gran discusión sobre el paisaje. Tenemos una ubicación de estos proyectos en zonas donde hay comunidades étnicas. Tenemos unas condiciones muchísimo más sensibles regulatorias frente a la viabilidad de estos proyectos, como mencionaba. Es decir, en el sector petrolero, mal que bien, sí, si el precio del crudo está a 60 o está a 40, pues ahí sigue la operación. Una variación de ese porcentaje en el sector eléctrico o a nivel de normas que incidan en el retorno de un proyecto eléctrico activa muy rápidamente la reclamación. Entonces, me parece muy importante que los inversionistas y los estados y el marco regulatorio atienda a ese riesgo importante, porque si no, vamos a afectar de manera importante la transición energética, que es lo que quisiéramos apostar. Y al margen de eso, y de pronto Tomás agrega ahí mucho más del tema, pero al margen del tema, me preocupa también que en 20 años estemos diciendo a quién se le ocurrió hacer plantas solares, a quién fue el de esa idea, ¿cierto? Si es peor que el carbón, porque no sabemos dónde meter todas estas baterías y pilas, y que esto es una salvajada. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Pues, como humanidad, digámoslo de esta forma, tenemos que también balancear la realidad de nuestro conocimiento científico. Todos queremos apostarle a un modelo y estamos avanzando en ese modelo, pero claramente sería absurdo
que en 20 años nos estén a los que estamos todos estos participantes en este foro cuestionándonos por las energías renovables, porque resulta que a quién se le ocurrió ese tema del carro eléctrico que contamina más neto que el carro que era a gasolina. Un ejemplo. Pero eso creo que es muy importante. Totalmente. Tomás, ¿querías decir algo? Sí. A mí me parece importante aprender un poco de la experiencia que ha habido en Europa en cuanto a litigios de arbitraje de inversión por el desmonte de esquemas de energías renovables. En Europa, pues a comienzos del milenio, hubo un gran entusiasmo por la transición energética y especialmente en España se le dieron grandes beneficios a los productores de energía fotovoltaica. Sin embargo, no sé si ustedes seguramente recuerdan, 2007, 2008 hubo una crisis económica tremenda y el gobierno español decidió cortar todos los beneficios de energías renovables, ¿sí? Principalmente había un beneficio, es que la tarifa de las empresas de productoras de energía fotovoltaica se medían de acuerdo a unos costos, los costos fijos que ellos tuvieran. Pero después el gobierno español decidió medir esa tarifa de acuerdo a unos costos hipotéticos, lo cual implicó pues un detrimento grave de la situación de estas empresas y desató alrededor, y no es mentira, desató alrededor de 50 litigios que la mayoría se llevan en la Cámara de Comercio de Estocolmo. Entonces yo creo que de estos casos hay que aprender y coincido 100% con lo que dice el doctor José Vicente. Hay que ser prudentes en cómo regulamos las energías relacionadas con la transición energética y cómo manifestamos al inversionista cuál sería la estabilidad de estas inversiones. Porque si estamos vendiendo humo y resulta que la primera crisis económica, que ya la tenemos, por cierto, ¿no? Cortamos los beneficios a los inversionistas de energías renovables, pues sin duda se nos van a venir varias demandas. Y un dato ahí aparte, o sea, si uno ve un poco la línea de cuántos tratados se vienen firmando con el tiempo, ha disminuido mucho. El tope llegó por ahí, como en 2006 había un tope de casi 100 tratados que se firmaban por año. Hoy día estamos como por los 2 o los 10, pero los litigios, en cambio, se han ido subiendo y siguen subiendo y seguirán subiendo porque hay 3.000 tratados de inversión firmados y cada vez se entiende más que el derecho de inversión pues es un instrumento de litigio importante para los inversionistas. Entonces, sí, mi comentario es aprendamos de la experiencia de los otros. Listo, Tomás. Muchas gracias. Bueno, por otra parte, voy a entrar en un tema ya de los proyectos en sí mismo, en su desarrollo, que pues cuando los inversionistas deciden llegar a nuestros países, invertir en ellos, pues son conscientes de que hay un componente regulatorio alto allí involucrados. Sin embargo, lo que no son conscientes, o bueno, de pronto ya se acostumbraron, pero que no termina de dejar de ser insatisfactorio, es el constante cambio en ese componente regulatorio. Hablo allí de tarifas, competencia, tema de compromisos contractuales, inversiones mínimas y demás que todos conocemos, que pues no solamente afecta pues, su tema de su evaluación económica per se, de digamos lo que él espera, su tasa de retorno y demás, sino que pues va afectando el desarrollo de todo el proyecto en sí, desde lo social, desde lo ambiental y demás, y pues obviamente esto desincentiva esa inversión, pero lo que nos atañe hoy es fuente de conflictos. Uno pudiera pensar que para disminuir esa litigiosidad que se presenta actualmente por eso, existen algunas alternativas para lograr que esos cambios regulatorios no sean tan disruptivos y nos constituyan en el origen de controversias en el sector. ¿Cómo lo están visualizando ustedes en cada una desde sus experiencias o desde los temas que manejan? Sí, yo aquí lanzándome al ruedo, lo que diría es que lo que estábamos diciendo creo que todos, y es que el tema de la sensibilidad en estas energías
es mayor, yo la veo mucho mayor. Entonces, eso se maneja, en mi opinión, con base en lo que señalaban Tomás y Oscar, y es que para tener esa sensibilidad tiene que haber una estabilidad. O sea, esa creo que es la palabra clave. Y la estabilidad no se puede ver afectada abruptamente por los avances científicos, que es la realidad. Es decir, pues hace 30 años, ¿quién iba a pensar que íbamos a cambiar a carros eléctricos? Pronto estaba por ahí en la idea de alguien, pero ya hoy estamos diciendo que para 2030 en muchas jurisdicciones todo tiene que ser eléctrico, ¿cierto? Yo sigo diciendo que vamos a hacer con tantas pilas, pero lo que digo es, en ese contexto, ¿cierto? La estabilidad y la forma en que la ciencia avance frente a esa estabilidad es muy importante. Porque si mañana por la tarde decimos, ¿sabe que los paneles actuales no son los buenos, ahora son estos? Eso incide inmediatamente en la seguridad. Tiene que haber una estabilidad muy importante que nos ha pasado en otros temas desde el punto de vista regulatorio. Creo que eso es poder mantener la estabilidad nos da esa tranquilidad. Y obviamente que existe una transición también respecto de lo que va desarrollándose. La planta de tratamiento de aguas residuales de hace 30 años no es la de hoy. La disposición de residuos peligrosos de hace 30 años no es la de hoy. Y seguramente no será la de dentro de 30 años. Entonces, lo que tenemos es que manejar eso y eso se ata con el marco de responsabilidad. No le puedo imponer la carga del avance científico en 2 minutos al inversionista porque pues le daño inmediatamente la posibilidad de desarrollar su modelo económico que empezó a trabajar hace 15 años. ¿Alguien quiere agregar algo o intervengo? No, adelante, adelante. Yo de hecho Sí. estoy de acuerdo ahí con Yo lo que agregaría, a mí me gusta mucho la expresión que usó el doctor José Vicente de lo abrupto, ¿no? Hay que evitar, por un lado, que los cambios sean abruptos, que sean sorpresivos, que sean impredecibles. Y yo le agregaría otra característica, además de la que ya mencionó el doctor José Vicente, y es razonabilidad y proporcionalidad. Lo cual depende además mucho de qué puede esperar el inversionista en un país determinado. Entonces, es una cosa que se decide pues solo en cada caso en concreto, pero creo que la razonabilidad, la proporcionalidad, que los cambios no sean abruptos y yo ya diría desde un punto de vista menos teórico y más práctico, mucha flexibilidad y mucho diálogo entre industria y Estado. Uno a veces en la práctica siente, y esto espero que no me lo tomen mal, a veces uno siente el Estado como si sus intereses fueran contrapuestos y fueran enemigos, y la realidad es que cuando estamos operando en la industria petrolera o en la industria minera o en la industria energética, todos vamos hacia el mismo rumbo y buscamos un interés común que es desarrollo y utilidades y crecimiento económico, buscamos un poco lo mismo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista práctico, mucha flexibilidad por parte del gobierno, sobre todo en momentos de crisis y diálogo. Y creo que hay administraciones que lo han hecho. Yo me acuerdo cuando en petróleo se creó, por ejemplo, la figura de los traslados ante la crisis, pues hombre, estupendo. Y yo creo que medidas que promuevan un poco esa comunicación y que lleguemos todos al mismo fin en que la industria pueda seguir existiendo con los cambios que se necesiten. Interesante. Tomás, Oscar y José Vicente, voy a continuar con el interrogatorio. Vamos a extenderlo aquí unos minuticos, pero no los quiero perder sin antes haberles podido compartir estas preocupaciones que tenemos aquí. Y una especial es, bueno, y que Tomás seguramente que es nuestro más estudioso del tema, la ha mirado antes, y hace referencia a todo este boom de litigios climáticos, como los han llamado, estos litigios que se están viendo especialmente en Europa, con referencia a demandas
contra las compañías operadoras, y aquí hablo de Total, de Cepsa y otras que se me pueden estar escapando, pero también contra los gobiernos, muy a propósito pues de los compromisos que la mayoría de nuestros países, y estos países, por supuesto, han adquirido en el Acuerdo de París y que se están desarrollando, y como decía José, pues que a 2040, 2035 se espera, entre otras, que en muchas jurisdicciones todo sea carros eléctricos, bueno, que toda la canasta energética esté proveída por energías renovables y demás, pero sin embargo, estos litigios se han promovido de cierta manera buscando acelerar o en algunos casos asegurar el real compromiso, digamos, de las compañías y de los estados con ese plan. Como lo ven, digamos, los accionantes, dicen, oiga, muy bonito su plan, muy bonito lo que usted me presenta en la página web de su compañía petrolera, de ese plan, muy bonito lo que usted como gobierno también en sus planes de desarrollo anuncia y cómo va, pero cuando ellos analizan de fondo esas acciones, pues dicen, de cara al real compromiso no se va a poder cumplir, mientras usted, por ejemplo, siga haciendo forman parte, digamos, de estos compromisos. ¿Cómo se espera de cara, pues, además a nuestra realidad, que no es la de Europa? Digámoslo así, que culturalmente y además en términos económicos acentuados críticamente y negativamente por la pandemia, o más bien, se esperaría unos litigios de estos? Pensaría que sí, porque el derecho a demandar lo tienen todos y aquí tenemos organizaciones también, obviamente, preocupadas por el tema, pero de cara a cómo se ve la balanza hoy, ¿cuál sería nuestro escenario si se llegasen a presentar y a fomentar este tipo de movimientos en Latinoamérica? Llamémoslo así, porque en Iberoamérica ya España ya lo tiene. Y hago la aclaración de que entiendo que no se ha resuelto todavía ninguno de esos litigios, ¿no? Entonces no sabemos todavía cómo van a ser, hasta donde entiendo. José, te veo ahí como con ganas de intervenir. No, a ver, yo diría, es una excelente pregunta. De hecho, como les comentaba, esta mañana leí el fallo de la sección de Shell y la sección 4443 de ese fallo, literalmente traduzco, dice que las obligaciones de los estados de suministrar energía de tal forma como está en el acuerdo de la Unión Europea, el Energy Charter de la Comunidad Europea, y de los protocolos asociados, es separada y distinta de la obligación de los estados y compañías de cumplir efectivamente en la composición de su energía y la generación de efectos de CO2 con la reducción requerida bajo los tratados internacionales y las obligaciones adquiridas por los estados. Entonces, digamos que lo que simplemente quisiera decir es que creo que es algo inevitable, ¿cierto? Creo que es algo inevitable, precisamente del tema de debida diligencia, poder entenderlo en lo que incide. Tal vez la preocupación mía en Latinoamérica, que hemos hecho algún barrido de jurisprudencia en distintos países, es un poco hasta dónde podemos llegar efectivamente cuando la contribución neta nuestra, la mayoría de los países latinoamericanos, es muchísimo más baja. Entonces, si yo tengo una contribución del 0.5 del global, ¿cierto? Y las toneladas son X y yo tengo que reducir el 50%, pues la carga que me puedo estar autoimponiendo en un plazo muy corto para lo poco que estoy generando puede ser un peso grande de cara al desarrollo del Estado. Y eso, pues obviamente, afectaría a otra serie de principios, como el principio de que los países en vías de desarrollo desde los años 70 han argumentado que tienen el derecho de desarrollarse aún más, ¿cierto?, dentro del margen de maniobrabilidad sin afectar esa capacidad de desarrollo. Entonces, esa tal vez sería la preocupación frente a tu pregunta. Agregaría nomás algo, y luego yo creo, Tomás, que hay más experto en temas ambientales. Yo creo que coincido ahí con José Zapata y pondría yo que creo que en América Latina, o sea, nuestros tipos de conflictos, si bien algunos pudieran estar relacionados con ese medio ambiente, el componente político y social de una región van a ser claves en cómo se den las situaciones, ¿no? O sea, porque pues, tenemos más rezagos económicos que en Europa,
y entonces creo que ahí va a ser más donde se pueden generar los tipos de conflictos hacia este tipo de inversiones. Tomás, ¿tú vas a agregar algo? Sí, yo quisiera agregar algo que creo que aporta mucho y es que uno no puede perder de vista, creo que ya lo mencionaron ustedes tres, pues nuestra posición geopolítica y nuestra contribución a las emisiones globales. O sea, Colombia emite aproximadamente el 0.5, entre 0.4 y 0.5 de las emisiones globales, lo cual es un porcentaje bastante nimio, si se puede decir bastante nimio, creo que no se puede decir, creo que nimio ya es superlativo, pero, pero, pero en ese contexto, pues hay otros objetivos que además ya tocó también José Vicente, otros objetivos del desarrollo sostenible que son importantes para nosotros. O sea, nosotros todavía tenemos zonas no interconectadas, ¿sí? Y queremos llegar a esas zonas. Nosotros tenemos un potencial de gas grandioso, entonces sería un poco injusto, y aquí entra un concepto internacional que es el concepto de justicia climática y el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y es hasta dónde es justo que yo, que no he contribuido al problema, que no me he industrializado y que, digamos, no he causado realmente el problema del calentamiento global y además soy más vulnerable al calentamiento global, hasta dónde yo tengo que hacer el esfuerzo grande por reducir emisiones. Entonces hay una tendencia, y yo creo que yo me matriculo más a esa tendencia donde nuestros esfuerzos tienen que ir más dirigidos que a la transición, a la adaptación ante el cambio climático y bueno, y la transición y lo que hay detrás en el mercado energético, pues muy chévere por mercado energético, porque pues si nosotros desarrollamos energías renovables no convencionales, pues es muy chévere porque llega plata, se crea un mercado, se crean empleos y desde el punto de vista económico es muy bueno, pero yo no siento que como Colombia, que Colombia tenga el deber de ser cabeza de serie en disminuir emisiones. De hecho, la mayoría de emisiones en Colombia son por deforestación. ¿Qué tal si les apostamos a eso? ¿Qué tal si pedimos plata de cooperación para eso? Que los países industrializados sean un poco más responsables y digan, bueno, si el Amazonas es el pulmón del mundo, pues démosle plata a Colombia, que en eso sí puede contribuir de una forma importante. También el transporte, pues nuestra industria automotor creo que produce pues no mentira la industria, sino más bien el transporte, los buses esos que vemos de los 70, los camiones. Todo esto es un factor también muy importante, pero nuestra industria mineroenergética, creo que la última estadística que yo vi que era como de 2018, produce 14% de las emisiones. Y entonces si uno lo pone eso ya a escala global de nuestro 0.5, 0.14, entonces pues yo siento que es un poco injusto que nos obliguen a nosotros a disminuir emisiones como se le obliga a Inglaterra o como se le obliga a los Estados Unidos. ¿Vale? Creo que me desvía un poquito del tema. No, no te preocupes, y muy a propósito de lo que decía, hubo países que su argumento para, digamos, demorarse en la ratificación del Acuerdo de París era precisamente ese. Recuerdo que el último quizás fue Nicaragua, creo muy reciente, porque decía, oiga, porque yo me tengo que meter en este nivel de compromisos, pues para cuando mi porcentaje de contribución a este problema es mínimo, digamos, y eso que decías y todo lo que eso impacta en el tema de controversias a nivel energético, pues obviamente pues es muy respetable, ¿no? Esas y bueno, antes de irnos, realmente porque ya vamos a perder a nuestro público, pues era hora del mediodía, pues yo no quería dejar de pasar la oportunidad para que le dedicáramos un poquito la atención a qué podemos hacer para prevenir. Sabemos que los conflictos están allí, ya hemos dicho que de cara a la transición energética no esperamos que se disminuyan, sino que seguramente se van a seguir manteniendo en diferentes matices, diferentes actores quizás, pero también van a seguir habiendo. Inclusive José nos manifestaba su preocupación de que pudieran eventualmente aumentar. Pero ¿qué podemos hacer para mejorar por lo menos el mecanismo de solución?
tradicionalmente hemos visto arbitraje, lo decía ahorita, muy también alineado con algo que traía José, es arbitramiento versus jurisdicción ordinaria, como lo llamamos en Colombia, no sé, Oscar, si es igual allá en México, pero en la mitad hay una serie de mecanismos, que la amigable composición, que los paneles de expertos, que la transacción, la conciliación y demás. Eso es como que siempre que tenemos estos foros grandes internacionales los dejamos de lado. Siempre nos enfocamos en los arbitrajes grandes y Tomás, con todo, yo sé que tú nos traes toda la experiencia de arbitraje de inversión, pero yo quisiera ver también de ese análisis de lo que ven en su día a día y Oscar, de tu experiencia también de lo que se ve en el TLC, es muy macro, o sea, estoy osando de comparar algo más pequeño, pero ¿qué de eso nos sirve? O sea, podemos traernos para decir, oiga, ¿cómo podemos, además de mejorar el tema regulatorio para prevenir esto, desde el punto de vista más procedimental, qué vemos que pudiéramos mejorar en el sector traer aquí? Yo en el caso que veo, por ejemplo, precisamente en el tema del NAFTA y ahora en el TIMEC, es que la mayoría de prácticamente todas las controversias son de estado a estado, salvo los temas de inversión, donde un particular demanda ya directamente al estado. Y cuando es entre estados, sí se obliga a los buenos oficios, mediación, conciliación, antes de llegar la disputa del panel arbitral, y en los de los particulares no. Entonces creo que sería bueno ahí enfatizar eso, y de hecho la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Externado estamos trabajando precisamente ahorita en una publicación donde estamos dándole énfasis a los otros mecanismos alternativos para solución de controversias en materia de energía, para que se estudie y se implementen más la mediación, la conciliación, ¿no? Que es la amigable composición también, como le dicen en Colombia. Entonces, sí, definitivamente se deben de utilizar más y creo que pueden funcionar, y precisamente ante este tipo de conflictos y posibles conflictos en materia de transición energética o con las comunidades, pues ayudaría muchísimo. O sea, no, son formas de negociación y llegar a acuerdos previos a un panel. Sí, yo sobre lo que dice Oscar, simplemente agregaría un tema en Latinoamérica que me parece muy importante, en la parte concreta de la materialización de lo que menciona Oscar. Necesitamos en cada estado que los organismos de control permitan efectivamente avanzar en los mecanismos alternativos previos de resolución de disputa. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestros países? Tenemos una situación bastante perversa, y es que nadie quiere conciliar, porque resulta que si concilio me abren una investigación por conciliar. Pero al mismo tiempo, si se da esa situación, pues yo prefiero, como el que voy a conciliar, pues dejemos que sea en última instancia alguien que decida ya, y eso ya no es problema mío. Esa es una perversión de la resolución de conflictos en cualquier escenario. Entonces, necesitamos establecer normas que eviten ese contexto, porque todos hemos dicho permanentemente los abogados que un mal arreglo es mejor que un buen pleito, y eso sigue siendo una realidad. La posibilidad de sentar, pero si resulta que no hay esa posibilidad porque en el trasfondo hay unos organismos que van a investigar siempre por error ese acuerdo, pues entonces nadie quiere llegar a un acuerdo. Entonces se pierde todas estas discusiones en los tratados de intereses de las conversaciones previas, de los análisis previos, de los acercamientos, pues quedan en nada, porque todos intuitivamente ya sabemos que no va a haber conciliación, no porque no se quiera, sino por la dificultad material que las estructuras de los estados en Latinoamérica generan respecto de la posibilidad misma de conciliar. Y eso creo que nos afecta gravemente, porque terminamos siempre en un escenario de perder todo o ganar todo. Y eso no es un buen escenario. Importantísimo, muy clave, me encanta ese mensaje que llevaste, y pues lo conozco también de primera mano, siendo parte pues de una empresa nacional, entidad estatal. Tomás, para cerrar. No, yo creo que ya el doctor José Vicente y Oscar han hecho unos aportes estupendos, y además ellos me llevan una experiencia
inconmensurable, entonces yo me atengo a lo que ellos dijeron. No, bueno, no quiero de verdad alargarlos más pues, y agradeciendo obviamente también al público pues su paciencia en los minutos que nos tomamos de más, pero creo que valieron muchísimo la pena. Creo que logramos transmitir un poco un poco no, mucho, eso que vemos, esas tendencias, hacia dónde vamos, y comenzar también nosotros, todas las personas que participamos de ese sector, o los estudiosos, los que nos gusta, comenzar a prepararnos para eso que viene, y tomar parte activa de esto, ¿no? Hay mucho por hacer, esa es la gran conclusión en esto, y pues la invitación a todos es a ser parte de este proceso. Muchísimas gracias nuevamente, José Vicente, Tomás, Oscar, Julián. Fue invaluable sus aportes para el éxito de este panel. Hasta una próxima oportunidad, y pues hasta una próxima oportunidad también para todos nuestros participantes, y gracias a la universidad. Hasta Vale, luego. gracias a todos. Un abrazo.